ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante el programa del Sistema de Satélites Morelos, en 1985, fue segundo astronauta suplente para la misión Lanzamiento Satélite Morelos 2. De 1997 a 2005, fue director general del CICESE, organismo descentralizado sectorizado en el CONACYT. Es miembro de Red de Ciencia y Tecnología Espacial. Forma parte de Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Espacial como vicepresidente. Es integrante del claustro doctoral de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Alix Bauer y me da mucho gusto recibirlos en esta noche especial porque estamos en la Agencia Espacial Mexicana con el doctor Francisco Javier Mendieta, quien nos va a contar, primero que nada, cómo logró este sueño de todos los niños de poder alcanzar el espacio, acercarse mucho más a él, y además, cómo es que gozamos, este debe ser uno de los lugares más cercanos a esta vista especial y espacial, y entonces queda muy bien que esta agencia se encuentre aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alice. Pues nos da mucho gusto recibirlos en esta su casa, que es la Agencia Espacial Mexicana, que es una institución sectorizada en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como toda institución federal, nuestra misión es traer los beneficios del espacio a la sociedad mexicana, en varias perspectivas que platicaremos a lo largo de la reunión. Solo quiero empezar diciendo, así como tú mencionaste lo especial y lo espacial, que son muy cercanas, el espacio es muy especial porque es absolutamente transversal a toda nuestra vida, a nuestras ilusiones, nuestro deseo de conocer, desde el ser humano prehistórico que quería ver las estrellas para las constelaciones, que quería entender el movimiento de los astros para diferentes actividades, conocimiento científico, y más recientemente pues el uso absolutamente fantástico del espacio para muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, nuestras conversaciones por telefonía celular, muchas de ellas pasan vía satélite. Todo lo que son las imágenes de nuestro territorio para nuestra agricultura, para estudiar los océanos, para la pesca, para los recursos naturales, todo se basa en imágenes que toman los satélites cuando pasan sobre el territorio nacional. Otro ejemplo es los sistemas de localización global, que es el GPS que conocemos, que el GPS es uno de tantos. El GPS es el sistema norteamericano, pero hay otros. Y el espacio pues es también una fuente de inspiración, que yo creo que es un poco la temática de la labor tan importante que hacen los medios de comunicación en México y en todo el mundo para que la población, en este caso mexicana, se sienta, primero, que tiene en sus manos un gran recurso. Yo siempre digo que el espacio en el siglo XXI es como lo fue el mar en el Renacimiento. El mar te permitió explorar, conocer, navegar, aprovechar sus recursos, la pesca, otros recursos, conocer la ciencia y, por supuesto, el transporte marítimo. Hoy el espacio nos está dando esa gran oportunidad. Y lo importante después de la creación de la Agencia Espacial Mexicana, que realmente iniciamos operaciones ya, digamos, sólidas a partir de 2013, ya en esta administración federal, es coadyuvar a traer todos estos beneficios del espacio a la sociedad mexicana. El sueño del espacio, la ilusión del espacio. Es muy importante, pero también la sociedad necesita ver que pues, el espacio le resuelva problemas, ¿sí? Por ejemplo, el problema de conectividad. Ahora en día las necesidades de comunicaciones son absolutamente cruciales en esta era de la información, que también coincide con la era espacial. Entonces, los satélites le traen comunicaciones a la sociedad. Comunicaciones incluso los lugares donde no hay otros medios de llevar señal de internet o telefonía o datos.
y con todas sus aplicaciones, que son las redes sociales, que son las transacciones bancarias, que son el aprendizaje a distancia, el gobierno electrónico, y por supuesto las aplicaciones ya educacionales, médicas, corporativas, industriales, que la vida gira alrededor de la información. Entonces el espacio es el vehículo para llevar información. Pero en México es muy importante porque tenemos una población muy dispersa, como un gran país, con muchísimas fisonomías orográficas. Tenemos más de 100,000 comunidades, que no tienen otra manera de accesar la información que vía satélite. Es decir, que no se pueden conectar cables, que no puede haber una conectividad, digamos, por física, entonces tiene que ser... Sí, vámonos por partes, porque yo quería la primera cosa que me sorprende mucho es que la agencia es muy joven. Sí, empezó la idea de tener esta Agencia Espacial Mexicana en 2011 y realmente empieza a funcionar hasta 2013, estamos hablando que son 5 años. Sí, absolutamente, es una entidad joven. Hay en el mundo del orden de 52 agencias espaciales. La mexicana pues es de las más jóvenes, pero México, si bien la agencia es joven, las actividades espaciales en México pues se iniciaron ya hace algunas decenas de años, incluso centenas de años. Los mayas ya conocían el movimiento de los astros, conocían el cero, utilizaban la astronomía para su agricultura, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo irrigar. Después, durante la colonia, tuvimos los primeros observatorios astronómicos en México, y después pues vino un crecimiento, yo diría, exponencial del uso del espacio. Los primeros lanzamientos de cohetes mexicanos, que no iban estrictamente al espacio, eran los llamados suborbitales, o sea, no completan órbitas alrededor de la Tierra, sino suben y bajan en una trayectoria parabólica o controlada. Y ahorita nos explica cuál es la diferencia en uno que da toda la vuelta y en uno que se queda a la mitad. No, sí, por supuesto, son para aplicaciones diferentes. La mayor parte de los vuelos parabólicos son para aplicaciones científicas. ¿Sí? Los vuelos orbitales también son para aplicaciones científicas, pero también para aplicaciones con una base económica, que es las comunicaciones, como el satélite que tienen aquí en esta pantalla, monitoreo del territorio con imágenes y GPS. Y las que no solamente se quedan orbitando la Tierra, sino que van más allá. Por ejemplo, el programa Apolo, el primer programa lunar tripulado de la humanidad, pues fue la primera vez que un ser humano puso un pie en otro cuerpo celeste que no fuera la Tierra. ¿Sí? Antes había habido robots en la misma Luna, en Venus, en Marte, algunos con aterrizaje de colisión, crash landing que le llaman, y otros con aterrizajes suaves para mandar imágenes. ¿Sí? Pero ¿por qué entonces, si desde los mayas y desde nuestras culturas indígenas hay esta curiosidad por el espacio y esta ya aplicación a la vida cotidiana, por qué entonces la agencia aparece en 2013? Bueno, quiero mencionar algo. La humanidad tiene que transitar diferentes estadios tecnológicos, ¿sí? Ha habido, incluso se llaman las eras de la humanidad, por ejemplo, la edad de bronce, después la edad de hierro, ¿sí? Después vino la revolución agrícola, la revolución industrial. Entonces la humanidad ha ido construyendo los artefactos, los sistemas, los aparatos tecnológicos para poder efectuar diferentes acciones. Se inventó el ferrocarril, el automóvil, el avión, ¿sí? Y el espacio es una prolongación del sector aeronáutico que nos permite ir más allá de la atmósfera, allá donde no necesitas alas, necesitas un impulso inicial y eso te mantiene porque ya no hay fricción del aire, ¿sí? Y con más impulso puedes llegar a la Luna, y con más impulso puedes llegar a Marte. Y no es nada más llegar, sino frenar para poder amortizar, porque amortizar es aterrizar en Marte. Se usa diferente porque uno es norteamericano y el otro es ruso, ¿es cierto esto? Realmente es comprensible, ¿sí? Por ejemplo, alunizar es aterrizar en la Luna. Amartizar es en Marte. Sí, yo me pregunto y jupitizar, etcétera, pero bueno, sería un abuso del lenguaje. Sí, exacto. Pero bueno, se entiende el concepto. Lo importante es que el ser humano, desde los orígenes del ser humano, le ha gustado explorar, conocer más allá del horizonte.
para diferentes aplicaciones, por supuesto, civiles, ¿no? De lo militar en la agencia no nos involucramos mucho. Desde el viaje de Ulises, que era Ulises, él quiso viajar, conocer y después regresar. ¿Sí? Es lo que el ser humano está queriendo actualmente, ir a Marte. Ahorita el gran programa de la humanidad es Marte, y la ventaja es que no solo México, sino países en desarrollo podemos participar, porque entramos a través de las comunicaciones, del internet, participamos en la industria, que es muy importante, como prolongar la exitosa industria mexicana aeronáutica, ahora sí, hacia el espacio, porque como yo decía, el espacio es muy, muy interesante, apasionante, pero te tiene que dar soluciones, tus comunicaciones, tu monitoreo de la Tierra, pero también tiene que ser una fuente de empleos. Y hoy el mercado del sector espacial es enorme, y eso da trabajo a millones de gentes. Es en hacer cohetes, en hacer satélites, hacer aplicaciones, todas las aplicaciones de GPS que aparecen 100 por día. Eso es el mercado, y da lugar a que mexicanos, que ya tenemos una fuente de empleo muy importante del sector aeronáutico, pronto este sector se va a prolongar hacia lo espacial, o sea, de hacer aviones, hacer satélites, de hacer turbinas, hacer cohetes, y esto va a seguir generando empleos de muy alto nivel en los estados de la República, y que requieren, por supuesto, profesionales muy bien formados a nivel escolar y a nivel industrial, y México lo está proveyendo. Entonces, el espacio te permite inspiración, el espacio te resuelve problemas, el espacio te provee un empleo y una actividad profesional muy importante, que es lo que queremos capitalizar en México. Naturalmente necesitamos desarrollar todas estas capacidades de ciencia espacial, que es la astronomía, la astrofísica, la astrobiología, ver cómo se comporta la vida humana, o la vida en general en el espacio. En el futuro los astronautas van a estar meses o años fuera de la Tierra, ya sea en otro cuerpo celeste. Marte es el objetivo central, pero también hay otra corriente de pensamiento de que debemos poblar la Luna y después de ahí lanzar a Marte. Recuerda que la Luna tiene un sexto de la gravedad terrestre y es más fácil lanzar desde la Luna hacia los otros cuerpos celestes o otros puntos en el espacio, como son los puntos de Lagrange, que son puntos inmateriales donde se equilibran las atracciones de Sol, Tierra, Luna, y es importante tener instrumentos ahí, observación, incluso abastecedores de combustible, las futuras gasolineras, entre comillas, espaciales. Yo pensaba, y me quedé en el primer escalafón de la cuestión espacial, que es: quiero ser astronauta, y la única intención era llegar a la Luna. Vamos ahora a llegar a una pequeña pausa y volvemos rápidamente a seguir platicando, porque tengo que ordenar en mi cabeza todos los cientos de preguntas que tengo. Ya volvemos.